Hay una de las cosas que históricamente más me revientan los huevos al momento de hablar de fútbol, de leer comentarios ya sea en TikTok mismo o en foros de internet muchas veces, y es cuando se dice Cienciano es el equipo más grande de todo el Perú. ¿Por qué? Porque tiene una Sudamericana y una Recopa, por consecuencia es el más grande al ser el único equipo peruano con títulos internacionales. Y cuando yo escucho esto solo se me viene a la cabeza que el que lo dice es una persona ignorante, punto y final. Y si hay una de las cosas más fáciles, además de saherir al club Alianza de Lima, también añadiría a la misma bolsa el refutar, el desasnar a la gente que defiende esa idea recalcitrante de que el más grande del Perú es Cienciano, y yo a los hinchas de Cienciano los respeto muchísimo. De hecho, los abrazaría cada uno y me pondría a cantar el upa upa papá o lo que sea que digan. Pero lo único que no respeto es su manera de pensar, su manera de argumentar, sus ideas. Eso no respeto. Y las ideas se confrontan con ideas. A las personas las puedes respetar, pero no tienes por qué respetar lo que dicen. Es ahí cuando yo entro en divergencia con aquella consigna de respeta mi opinión, respeta la opinión de los demás. No. Para nada, a las personas se respetan, a las opiniones no, a las opiniones y posturas hay que rebatirlas con argumentos y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y primero de todo, debemos pensar en cómo creen, en cómo postulan la fórmula para decir qué equipo es el más grande. Y definitivamente los hinchas de Cienciano y todos los que dicen que Cienciano es el más grande en la historia del Perú van con la fórmula más clásica, más básica y más superficial de todo el mundo. Títulos internacionales es lo que pesa más y el que tenga más de estos en consecuencia es el más grande. Es la postura más usada. Yo diría que es la más usada en el mundo del fútbol y es por ello que también existen muchas personas ignorantes. Ya luego les explicaré la pirámide del intelecto futbolero y después me dicen dónde crees que te ubicas. Pero eso, en pocas palabras, es lo que postula el que dice que Cienciano es el más grande del Perú, porque dos internacionales tienen un peso superlativo sobre cualquier otro título dentro del territorio peruano. Y cuando uno escoge una manera de concebir la grandeza, esta no se ve representada solo en un determinado territorio o país, sino esta es extrapolada a todas las ligas del mundo y a todas las comparativas que tú vayas a hacer. No es que para Perú yo voy a medir la grandeza así, pero en otro país yo la voy a medir de otra manera. Eso es ser un comodín y un incongruente. Por ejemplo, para los hinchas de Cienciano, el Once Caldas debería ser el segundo más grande de Colombia solo por atrás de Atlético Nacional, porque el equipo de Manizales tiene una Copa Libertadores mientras América de Cali y Millonarios, que son históricos en Colombia, no la tienen. El humilde Once Caldas, que solo tiene 4 ligas en toda su historia y casi 15 ligas abajo, es el segundo más grande de Colombia, por ejemplo. Como también el hincha de Cienciano defendería la idea que el Nottingham Forest de Inglaterra es el cuarto equipo más grande de todo el país, incluso por encima del mismo Arsenal, porque ellos tienen 2 Champions League. Es más, antes del 2020 eran el tercer grande de Inglaterra. No importa que en toda su historia solo hayan ganado un título de liga inglesa y tengan más años en segunda que en primera, no importa, por tener 2 Champions ya incluso es más grande que el Arsenal, que no tiene ninguno. Por ejemplo, también el hincha de Cienciano te diría que antes del 2015 Estudiantes de La Plata era más grande que River Plate. ¿Por qué? Porque Estudiantes tenía 4 Libertadores y River solo tenía 2. O sea, el pincha tenía el doble de Copas Libertadores, el doble. Asimismo, en 2019 Independiente del Valle, que no tenía ni una sola liga, se volvió automáticamente más grande que Barcelona y Emelec porque ganó la Sudamericana y estos dos no tenían ni un solo título internacional. Es más, ahora también sigue siendo el segundo más grande del Ecuador. Y así hay más ejemplos si llevamos este argumento del que tiene más internacionales es el más grande. Y cuando uno defiende lo de Cienciano, no solo defiende lo de Cienciano, defiende todo el paquete, toda la bolsa que conlleva su narrativa de que el más grande es el que tiene más internacionales. Ese es todo el paquete. No es que yo solo mido de esa manera en Perú, pero en otros países yo voy a buscar otras fórmulas, no es así. Y a estas alturas ya te darás cuenta que esa narrativa, este argumento de solo medir títulos internacionales, goza de una total ignorancia, es payasístico. Cualquier historiador se reiría de ti si le dices que el
Nottingham es más grande que el Arsenal, que Estudiantes antes del 2015 era más que River Plate, lo de Colombia con Once Caldas no se concibe de ninguna manera que sea más que América de Cali o Millonarios, de Ecuador ni se diga, y en Perú sucede lo mismo. Esta fórmula de medir grandeza tiene muchísimos huecos y en cuanto se dé otro caso aislado de equipo pequeño ganando algo importante, también te vas a tener que hacer cargo de defender su caso. Por otra parte, yo tengo otra fórmula de cómo mido a los equipos más grandes, probablemente sea la misma que la de varios de ustedes y va más por el campo de consistencia histórica y por supuesto de palmarés, que no se puede negar la importancia de los títulos internacionales, pero si esta no va de la mano con la consistencia y regularidad de año a año o década a década, no se va a poder sostener. Absolutamente todos los equipos más grandes de cada país tienen consistencia y regularidad en la historia de su país antes de contar títulos internacionales, en sus ligas. Todos los equipos a los que podemos candidatear al más grande tienen esa regularidad que es indispensable. Indispensable es ser el equipo que por lo menos tiene una buena cantidad de títulos en su país para poder defender una regularidad histórica, y que por supuesto Cienciano no la tiene. Desde que se crea el descentralizado en 1966 y por consecuencia el primer torneo de Perú que aúna a clubes afuera de las fronteras de Lima, Cienciano no ha ganado un solo título nacional, no ha ganado ni uno solo. Tiene los mismos palmarés que el Ayacucho FC, que los Caimanes, que el San Simón, que el Piratas Fútbol Club. Son casi 60 años que Cienciano puede jugar torneos descentralizados y en la mayoría de veces es un equipo que pelea de mitad de tabla para abajo. Y tengo que hacer hincapié en torneo descentralizado porque a los clubes de provincia no los puedes medir con la vara del amateurismo o del inicio de la era profesional, incluso, ya que en todo ese periodo era torneo exclusivamente de Lima y el Callao. No tendría sentido meter a la bolsa los años 30, 40, 50. Sí, a partir de 1966, ahí sí para clubes de provincia. El caso contrario son los clubes de Lima. Entre ellos sí puedes pelear por quién ganó más títulos, empezando desde el amateurismo, normal. Ahí sí se puede, pero como veníamos diciendo, son casi 60 años. En 2026 van a cumplirse 6 décadas del inicio del descentralizado y Cienciano no ha ganado un solo título de liga, lo que exhibe el parco y pobre rendimiento que han tenido a lo largo y ancho de la historia. Años siendo un equipo de mitad de tabla para abajo, y lo peor no es eso, es que Cienciano también es un equipo bidescendido. En 1977 perdieron la promoción contra Deportivo Municipal. Ese era el equipo de Perico León, de Germán Leguía, creo que estaba el Titín Drago si no me fallan los años, y posteriormente retornan a la primera en 1984, o sea 7 años después, no por algún mérito propio de por medio, sino por invitación de la propia Federación Peruana de Fútbol, que hizo reformas en la liga con etapas regionales, un arroz con mango metiendo muchos equipos de relleno y entre ellos Cienciano. Y el segundo descenso se gesta en el año 2016, todos lo vieron en alta definición y se quedó ahí por 5 años me parece. Cienciano no tenía el nivel para ascender un año después, 2 años después, 3, nada. Tiene un historial considerable entonces en la segunda categoría del fútbol peruano, aunado a que no tiene ni un solo título nacional en Perú. Si tú escuchas esta última oración, estarías pensando más en un Deportivo Garcilaso, Cobresol, CNI de Iquitos o algún club de provincia que nunca ganó nada y tiene un culo de años en segunda división. Pero es nada más y nada menos que Cienciano del Cusco. Y ojo, estamos tocando un aspecto enteramente deportivo, futbolístico. No hablo de la idiosincrasia y cultura que seguramente Cienciano a nivel histórico ha tenido una gran acogida en su ciudad. Quiero creer que antes del 2003 ya tenían muchos hinchas. Quiero creer eso. Y un equipo con los números de Cienciano, con esos números históricos, en definitiva no puede considerarse el más grande del Perú. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que Cienciano ganó 2 títulos internacionales y alguien que desconoce la historia, que desconoce los datos y estadísticas, que posee más desconocimientos que conocimientos, lo va a postular al más grande del Perú. Como digo, esa fórmula de medir grandeza no se sostiene por ni un solo lado. 2 años buenos no tapan 56 años de escasez y pobreza, hablando sucintamente de que casi siempre fueron un equipo de mitad de tabla
tabla para abajo y tienen 2 descensos con varios años en segunda. Eso es escasez y pobreza. Y si hacemos un símil con un aula de clases, a ver, los equipos con más títulos de Perú que vendrían a ser Universitario, Sheila Lima, Sporting Cristal, vendrían a ser los alumnos que de 1 al 20 usualmente sacan entre 0,9 a 14 de nota cada año. Se mantienen en ese limbo. Y Cienciano vendría a ser el alumno que usualmente saca 0,0 a 0,3. Algunos años sacó 0,7, pero usualmente entre 0,0 a 0,3. Llegó el 2003 y 2004... y Cienciano sacó 18 y 19 de nota, el puntaje más alto nunca antes visto en el aula de clases llamada fútbol peruano, pero después de ese 2004 volvió a ser el mismo equipo mediocre que sacaba entre 0,0 a 0,3 y en 2016 ya directamente sacó menos 20. Entonces, un personaje que históricamente ha sido malo, pero una vez en un examen sacó 19, no lo hace históricamente el mejor del aula. De hecho, su caso vendría a ser más anecdótico que otra cosa, pero no es el mejor del aula. Los mejores son los que regularmente se han mantenido mejor independientemente si nunca han sacado 18 o 19. Probablemente nunca han sido buenos, pero sí han sido históricamente mejor que este otro equipo. Y para hablar de Cienciano, si bien tiene un gran mérito que son esas 2 copas internacionales, también tiene un gran desmérito que son sus 2 descensos, sus años en segunda, sus años en no pelear nada. Entonces la historia se cuenta completa. La historia de Cienciano no es solo 2003-2004. La historia de Cienciano también es años 60, años 70, 80, 90, años 10, años 20. ¿Qué pasó en todo ese periodo? ¿Qué hizo Cienciano en gran parte de la historia? Porque hay cosas que te dan grandeza y hay cosas que te restan grandeza. Y Cienciano, para levantar, tendría que ser un club regular en el fútbol peruano con un colchón de títulos y que después ponga sus 2 internacionales arriba de ellas. Y yo particularmente sí creo que las internacionales tienen un valor superlativo. Por supuesto, yo considero que una sudamericana vale más que una liga peruana. Eso es un hecho irrebatible. Lo que no creo es que eso te dispare como el equipo más grande en la historia del fútbol peruano, porque para hablar de historia es un contexto complejo que requiere dedicación y que no se limita solo a ver 2 títulos y nada más. Considero también que las internacionales te disparan si ya tienes un colchón de títulos por atrás. Por ejemplo, Sporting Cristal es el tercer equipo con más títulos de liga. Tiene una buena cantidad de títulos el equipo celeste sin ser el que más tiene. Pero si a ese colchón de títulos le aumentas una sudamericana, de alguna forma lo va a disparar y seriamente podría pelear a ser el mejor equipo peruano. Para varios ya lo sería incluso, pero el caso de Cienciano en definitiva no es así. Históricamente está muchísimos años atrás, los 2 títulos internacionales no van de la mano con lo que hizo Cienciano en todos los años y a estas alturas sostener que es el más grande del Perú solo te vuelve en una persona recalcitrante con sus ideas, un fanático religioso, un dogmático por no decir otra cosa, porque no, Cienciano tiene 2 internacionales y con eso ya es automáticamente el más grande del Perú, punto, no te voy a escuchar más. Esa postura solo exhibe desconocimiento histórico y muchísima ignorancia. No quiero faltarle el respeto a nadie, pero el 100% de los que dicen que Cienciano es el más grande, no la mayoría, no casi todos, no el 99%, no, el 100%, o sea, todos los que dicen eso, curiosamente, son los que menos saben de fútbol. Curiosamente, hazles alguna pregunta de fútbol, no sé, de conocimiento y vas a ver de lo que hablo. Principalmente porque alguien con mediana noción de este deporte jamás va a defender esa idea. Pero bueno, de gente que votó al lápiz tampoco es que puedo esperar mucho bagaje de por medio. Ahora, les hablaba de la pirámide del fútbol y a estas alturas ya me da un poco de flojera describirla. Lo siento y nada, eso fue todo por hoy. Un abrazo gigante a todos los que se quedaron hasta aquí. Ahí tienes las redes y chao.